Este es el primer video que hacemos este año y no es de otro tema más que el que ocupa todos los periódicos, todos los portales del país y yo creo que del mundo prácticamente. Yo no puedo lograr decir la palabra correcta, voy a decir la que yo creo, la aprehensión de Nicolás Maduro y de su esposa en terreno de Venezuela para llevarlo ante un juzgado norteamericano. Caray, tiene mucho trasfondo. Y por eso me permití invitar a alguien de los que yo considero expertos de política internacional y que además ya me ha tocado platicar con él, que me gusta muchísimo cómo desglosa y cómo nos permite ir entendiendo las cosas. Está con nosotros Imanuel Rodríguez. Imanuel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, mi querido David, camaradas, a tu audiencia, porque se da la oportunidad de escucharnos. Imanuel, mira, es que se dice muy sencillo esto, ¿no? O sea, lanzan 150 aviones, 150 aviones, y bueno, no eran cualquier aviones, ¿no? Eran F-8, eran... Una fuerza delta, técnicamente. Una fuerza delta, efectivamente. Bombardean Caracas, bases militares, caray, siembran el miedo. Después de ese bombardeo, salen helicópteros Black Hawks para ir a donde está el presidente Nicolás Maduro y su esposa y llevarlos. Digo, este proceso suena sencillo. Primero, quiero pensar que obviamente hay muertos y no debe haber 2 muertos, ¿no? Yo creo que debe ser una cantidad que debe ser como para verdaderamente pensarlo. Pero empiezan a correr varias narrativas con respecto a esto, ¿no? Primero, yo veo un pueblo venezolano, pues sobre todo los radicados en Estados Unidos, que lo celebran, ¿no? Veo a algunos venezolanos que están preocupados por lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que tienen un cierto dejo de... Muy legítima la preocupación, ¿eh? Muy legítima la preocupación, ¿no? Y por otro lado, escucho narrativas políticas, pero totalmente contrarias. Unas en donde dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum apoya a Nicolás Maduro. Yo no he escuchado eso, pero así lo dicen algunos analistas políticos en algunos medios de comunicación. Y otro, lo que yo le escuché directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que está en contra del intervencionismo. Sí, claro. Bueno, todos estos temas se generan por esta situación que también a la vez, bueno, yo lo tengo que decir como ciudadano, que te voy a decir tal cual. Yo creo que nadie estará a favor de un dictador y de las cosas que hizo Nicolás Maduro. Pero meterse a un país para sacar a un presidente, yo creo, y la fuerza, una fuerza, pues obviamente que conocemos que es muy superior a la de cualquier otro ejército latinoamericano, de Estados Unidos, pues verdaderamente a todos nos deja pues, con una sensación de miedo. ¿Cómo ves todas estas situaciones, Manuel? Pues es complejo el panorama, es complejo, pero me permito primero presentarme, si me lo permites. Por favor. Con la audiencia, pues mi nombre es Imanuel Rodríguez, soy egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Y bueno, ya una vez entrando en esa parte, híjole, a ver, comencemos con lo que pasa en 1973. Ok. ¿Te parece? Hay un buen libro, de hecho te lo recomiendo y se lo recomiendo a tu audiencia, que es de la que es la Golf, que se llama, así como tal, con signo de interrogación, ¿la historia se debe de cortar en rebanadas? Wow, ok. Y a partir de eso, ¿qué pasa en 1973? Se da la guerra del Yom Kippur entre Siria, Egipto, Palestina versus Israel. Es correcto. Pero, ¿cuál? O sea, una secuencia y por qué una cosa conecta con la otra. Porque a partir de eso, ¿qué es lo que provoca? Bueno, la invasión de los Altos del Golán, la invasión del Monte Sinaí, y vemos los recursos naturales que hay en esos lugares, en los Altos del Golán y el Monte Sinaí. Estamos hablando de tierras raras, petróleo, recursos naturales, ríos. Y entonces, a partir de ahí vemos que la narrativa va cambiando, ¿no? Claro. Y funciona esa narrativa de, vamos a acusarlos de terrorismo. Sí, ha sido la palabra que les ha encantado para invadir. Y es la palabra por excelencia. Sí. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que el principal asesor de materia internacional, o de política exterior, mejor dicho, de Estados Unidos, tiene nombre y apellido? Se llama Henry Kissinger. Sí.
Entonces, para la disciplina de las relaciones internacionales, hablar de Henry Kissinger es hablar de realismo político puro y duro, en decir, a ver, no importa el multilateralismo, el derecho internacional, todo se consigue por la fuerza. Claro. Y para poder comprender qué es lo que pasó en Venezuela y por qué a veces la ONU, la OEA y otros organismos multilaterales se quedan cortos. Ah, sí, pero con las manos levantadas, sin hacer Exactamente, se quedan así como de, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Todos estábamos durmiendo tranquilos, estábamos ahí echándonos el recalentado bien sabroso y de repente... ¡Pum! Exactamente, Sí, ¿no? Las ¡pum! bombas en Caracas. Y bueno, hay que comprender también que como tal no existe un gobierno mundial y que por eso el sistema internacional es anárquico. Okay. E impera la ley del más fuerte. Sí, o sea, mira, qué bueno que dices eso. Yo creo que es lo primero que tenemos que entender como ciudadanos, porque todavía tenemos el romanticismo de las Naciones Unidas, tenemos el romanticismo de la OEA, y no deja de ser un romanticismo, pero sigue siendo un sistema anárquico, sí, lo que vivimos hoy en día, ¿no? Sí, y tan solo no lo vemos allí en el Consejo de Seguridad. A ver, la gran desigualdad frente a 5 contra todo el resto del Consejo de Seguridad son 5 contra 10, se conforma de 15 miembros. Sí. Y entonces ahí son los victoriosos, por así decirlo, entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces el voto permanente, el derecho de veto, todo eso, pues entonces ahí paralizas las opciones de poder realmente entrar en materia de cooperación. Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El bombardeo hacia Venezuela es un mensaje brutal para América Latina. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es la entrada y la puerta hacia lo que le puede pasar a cualquier país latinoamericano. Pero es un mensaje demasiado fuerte, ¿no? O sea, bastante fuerte. O sea, yo creo que todos los ciudadanos nos quedamos así de plano, ¿se vale eso? O sea, así de buenas en la mañana se le puede levantar uno y le están cayendo bombas en la madrugada. Pues mira, no tiene mucho que ocurrió. En el 2020 tú te acordarás cuando Estados Unidos asesina por medio de un ataque de drones al jefe de las fuerzas iraníes, a Qasem Soleimani. Sí, claro. Y justamente por estos días, o sea, no pasaron ni 6 días cuando ya había conflicto en Irán, que bueno, que lo siga habiendo todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Retomando el tema de la crisis energética, ¿por qué se da esta parte en 1973? Porque la Organización de Países Árabes, exportadores de petróleo, dicen, a ver, ¿sabes qué? No podemos estar exactamente, no podemos legitimar lo que está pasando con Palestina, con el mundo árabe, y sobre todo la occidentalización de nuestro mundo. ¿Sabes qué? Pum, embargo para Estados Unidos y para todos sus aliados que apoyen a Israel en el momento. Por supuesto. Y esta crisis energética se prolonga hasta 1974. Entonces, la OPEP justamente surge como un contrapeso contra las 7 hermanas, las famosas industrias petroleras más poderosas de todo el mundo. Y a partir de ahí dice Henry Kissinger, a ver, no podemos nosotros, Estados Unidos, en una lucha contra la hegemonía, por la hegemonía, que en ese momento estaban en un conflicto con la Unión Soviética. No podemos nosotros quedarnos vulnerables y depender de la materia energética de otros países. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Richard Nixon y con Gerald Ford? Si tú te das cuenta, la materia política en materia exterior, en relaciones internacionales de Estados Unidos, se queda intacta. ¿Dónde viene con Ronald Reagan? Sí, claro, ahí es donde se pusieron pesados y bueno, la tormenta del desierto. La tormenta del desierto, la invasión a Nicaragua, sí, claro, la invasión o sea, a Nicaragua. Los golpes y las guerrillas en América Latina, y eso es lo más preocupante. Claro. Y ahí es donde se concatena, ¿no? Lo que pasó en el pasado con lo que está pasando en el presente, porque América Latina sigue siendo la región de las venas abiertas, diría Eduardo Galeano. Qué bonita frase, pero sí. Entonces, está complicado, ¿por qué? Porque de nuevo se está aplicando la doctrina Monroe, América para los americanos. Así es. Por una parte se quiso defender el discurso de que no, a ver, América para todos los americanos, evitando la conquista europea, ¿no? Pero no, o sea, el régimen estadounidense, fíjate que algo interesante que vale la pena decir, es que no importa si son republicanos o demócratas. No, bueno, eso. Tienen su política exterior de Estado. Claro. Y esa es pragmática. Y la tienen exactamente, o sea, igualita, o sea, republicanos o demócratas, ¿no? Lo vemos también, ¿no? Con Barack Obama. Se supone que era uno de los presidentes más neutrales, más pacíficos. Bueno, y hay que preguntar cómo le fue a Gaddafi en Libia. Sí, bueno, y bueno, él fue el que arrestó en Afganistán supuestamente al más buscado, ¿no?
no de todos los tiempos, pero también fue una intervención, o sea. Claro, o y sea, ahí está lo complejo del asunto, porque uno diría, a ver, ¿por qué la temática de narcotráfico y de terrorismo? Y especialmente, ¿por qué después de Pablo Escobar y después de todas las guerrillas que hay en Colombia, de las FARC, todo eso, nunca se había tocado el tema hasta la administración de Donald Trump, la primera, no esta. Esta ya viene cociéndose desde hace unas administraciones pasadas, 2 administraciones para ser específicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, a ver, tenemos que nosotros tener un cierto control en América Latina de nuevo. ¿Por qué? Porque chinos y rusos se nos están viniendo a meter a la casa. Claro, y entonces, ¿cuál la ruta de la seda? De China, como el China. ascenso pacífico que ellos le llaman, evidentemente no conviene para la economía de Estados Unidos, y menos, aquí es donde también estamos inmiscuidos nosotros, porque el TEMEC, entre todos los acuerdos de comercio que hay en el mundo, es la rebanada más grande del pastel, casi un 24, un 25% de todo el comercio internacional. Claro, por supuesto, y es el que se está jugando incluso ahorita. Oye, te tengo que platicar ahorita esta altura que has planteado, que básicamente tiene que ver por el tema energético. Iván Reséndiz, al cual le mando un saludo grande, presidente municipal de Ezequiel Montes, puso la frase más elocuente que le he escuchado a alguien con respecto a esto. Decía, cuando hay bombardeos por la democracia, es que en el subsuelo hay petróleo. Sí, generalmente es así. Me fui de espaldas con eso, porque a final de cuentas, entonces, a ver, yo quiero entender 2 cosas ahora de lo que está sucediendo. Se llevan a Maduro, ¿sí?, acusado de narcoterrorismo. Maduro, el primer día presentado, se declara inocente. Bueno, yo creo que podríamos pensar que pues, es normal, ¿no? Lo que tendría que hacer, pero no es tan normal, ¿no? O sea, no es tan normal. Y luego me estabas platicando ahorita del famosísimo cartel de los soles, ¿no? Sí, es lo que justamente, ¿no? Para que te vayas para atrás, y la audiencia también. Hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo, nos lo inventamos, el cártel de los soles nunca existió. Y ahora los cargos que se le imputan a Maduro, ahora son de clientelismo por narcotráfico, por trasiego de drogas. O sea, y entonces, no que era el jefe de los soles y que no sé qué. Y ahí está lo más complicado, ¿verdad? O sea, agarras cualquier pretexto. Exacto. Para tirar bombas. ¿Y qué es lo que pasa ahorita en la narrativa y por ese choques encontrados? Nos hemos encontrado con narrativas que dicen, no, es que si tú no eres de Venezuela, no puedes opinar. Ah, caray. Y aquí es donde, cuando vemos el panorama, decimos, no, espérate tantito. Claro que como latinoamericano, necesito opinar, necesito expresarme. Porque, primera, se requiere unidad nacional. Hoy tenemos tanto empresarios, dueños de medios de comunicación, es correcto, como líderes de partido a nivel nacional, es correcto, que aplaudan y piden la intervención. Oye, sí. Mira, hoy estaba escuchando y te lo platico tal cual. Un medio de comunicación, que lo escucho todos los días. Me gusta siempre escuchar varias partes, ¿no? En donde aseguraban que la presidenta Claudia Sheinbaum apoyaba directamente a Nicolás Maduro y que el gobierno de Estados Unidos estaba molesta con ella por eso, ¿no? Te lo digo porque, bueno, yo he leído todos los comunicados que ha dado, he visto las maneras, no he escuchado ni siquiera que mencione como tal el nombre de decir liberen a Nicolás Maduro, cuestiones así, pero pareciera que la narrativa es estamos mal en México, intervénganos, ¿no? Y eso es eso es lo que a mí me pone los pelos de punta. Digo, señores, ¿qué están diciendo? Fíjate que hay una consigna muy buena que dice, lo que hicieron en Gaza lo harán en tu casa. Es hermoso eso, wow. Y entonces, es cierto, o sea, justamente, ¿no? Cuando vino la compañera Arlene Medrano, sí, esa consigna fue así como de platicando con ella, ya ahora sí que ya en la cena y todo eso, nos quedamos así como de, pues sí, o sea, sí es cierto, ¿por qué? Porque las mismas armas que ahorita están matando al pueblo palestino son las mismas armas que están matando a latinoamericanos. Claro. Sí, no, y bueno, y además bajo la misma justificación, ¿no? Israel dijo, ay, no, es que nos atacaron como terroristas, ¿no? Y por eso les aventamos esa... Bueno, y bueno, no es una guerra ni siquiera justa y no es ni siquiera una guerra que vaya a buscar a alguien en particular. Pareciera que están tratando de desaparecer. Mira, aquí hay 2 grandes cosas. Y primero, abordar el tema del posicionamiento de México. México, por su historia, nos quitaron la mitad del territorio. Claro.
Y fue No, la intervención americana la que hizo eso. con los tratados de Bucareli, no solamente comprometimos el petróleo, sino también parte del agua, en los Sí. tiempos de Álvaro Obregón. Correcto, todo lo del río, claro. Y entonces, por ende, México tiene una postura de política exterior pacífica y de no intervención. ¿Por qué? Porque tenemos historia. A ver, la sombra de la democracia y la libertad ha pasado por Chile, conservador Allende, Claro. por Nicaragua al tratar de aplastar el movimiento sandinista, Sí. por Colombia. Sí. De hecho, también, ¿no? Pues a República Dominicana, Guatemala con Arbenz, o sea, los mismos con Cuba, ¿no? Los mismos cubanos también fueron víctimas de eso. Claro, ahí hubo una cuestión complicada en el 62, con la famosa crisis de los misiles. Ah, ok, sí. ¿Por qué? Claro, Porque claro. era más rápido que llegaran los misiles de mediano alcance, las ojivas, las Claro, ojivas desde nucleares. Cuba a Estados Unidos que de Rusia, ¿no? No, y además, o sea, parte de lo que muchos no se saben, la instalación de bases militares y de misiles en Turquía y en Italia, Claro, apuntando sí, directamente a Moscú, ¿no? Exactamente. Entonces, en una guerra, a ver, dependiendo de quién se pusiera las pilas primero, cuando le dicen al presidente de Estados Unidos, a Kennedy, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees, no? Se nos pasó decirte que Se estamos nos viendo pasó algo raro, ¿no? De ahí en la isla cubana. Sí, como que hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento y se lo notifican 2 semanas después. Uf, ok, no, bueno. Y entonces era, o sea, el enfrentamiento. Y para ese entonces, la doctrina de seguridad nacional se intensifica. Ujú, Y esta vez que todo lo que huela a comunismo en América Latina, sí, extermínalo. hay que desaparecer. Y entonces- Sí, porque pueden buscar tener tratos supuestamente con países de Rusia o China, ¿no? Y a ver, o sea, no solamente fue a nivel estatal, sino también a un nivel universidad, ¿no? Ujú. Tan solo la universidad de la que egresé, pues también fue víctima en parte de... A ver, lo que pasa en el 68 no solamente es una cuestión de, Gustavo Díaz Ordaz no dice de, ¿sabes qué? Pues me cae mal, vamos a matar estudiantes, ¿no? No, porque era una consigna de Estados Unidos y además no hay que olvidar que tanto Luis Echeverría como Gustavo Díaz Ordaz eran agentes de la CIA. Es correcto, estaban ligados a Estados Entonces, Unidos imagínate, y a la o sea, CIA, al servicio secreto. ¿Qué nivel de subordinación en ese entonces poner la soberanía de un país por debajo de una agencia de espionaje? Sí, no, bueno, y lo más grave es que, pues bueno, tenemos que ser honestos, esto ha sucedido, pues tengo que decirlo, desde Madero prácticamente, que hay un intervencionismo a través de los presidentes hasta la fecha. Bueno, pues acabas de decir los dos principales, que además se supo que eran agentes de la CIA, terrible esa situación, y que ahora, pues quiero llevarlo al terreno de México, y es lo que te quiero preguntar. Obviamente mucha gente ya está preocupada, ¿no? Ya está diciendo, bueno, ¿qué tenemos que hacer en México? Y luego es una declaración muy desafortunada. El presidente Donald Trump, que bueno, si algo tiene mal es el manejo del filtro de su boca, diciendo, pues algo tendremos que hacer con México, ¿no? Después del ataque acá. ¡Qué barbaridad de comentario!, ¿no? Fíjate que ahí no es un mal manejo, es lo que siempre ha sido Donald Trump. Sí, no, hay Y que entonces, ser- ¿qué es lo que ocurre? A ver, ¿qué es lo que dijo? A ver, en Cuba, ¿tenemos que intervenir? No, no lo va necesario. ¿Por qué? Porque los suministros de petróleo que le daba Venezuela técnicamente eran una parte importante de la economía cubana. Es correcto. Y entonces ahí concatena y dices, pues sí, para Estados Unidos es mejor acabar, dejar que se acabe Claro, Cuba, claro. cortándole y recrudeciendo todavía el bloqueo, Ujú, y decir, ¿sabes qué? No tuve que disparar nada claro. para acabar con el régimen cubano. Cubano, sí, simplemente. Que es lo que, o sea, es parte del eje del mal, según el discurso de Bush. Según Bush, efectivamente. Y si ocurre eso, mi querido David, Ujú. estamos hablando de una victoria simbólica muy similar a la Guerra Fría cuando se cayó la Unión Soviética, nada Lo más que a mismo. nivel regional. Lo mismo está empezando. Y a partir de eso dices, ok, a ver, de los 5 gigantes de América Latina, Ujú. ya nada más quedan 3. Sí, pues, Brasil con Lula, sí, claro. Colombia con Petro y Claudia Sheinbaum Pardo con México. Claro. Los demás, no estamos ahí, y es una reflexión justamente para la izquierda mexicana Ujú. y también para la izquierda regional. Es decir, a ver, ¿qué está pasando? La victoria chilena se la adjudicaron al hijo de un nazi. El presidente Sí, electo, y lo es. tal cual, es un hijo de un nazi. Ajá, y lo es. Sí. Tenemos a Milei
Bueno, que Milei va a Estados Unidos cada ratito por carretas de dinero para Exactamente. subir el PIB de su país. O sea, Porque eso lo si no, no sabemos hay todos. manera. Bueno, con la política que tiene, obviamente no va a poderlo subir, ¿no? Pero es un aliado de Estados Unidos directo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa también con Brasil, no? A ver, independientemente del golpe de Estado con Jair Bolsonaro, ¿qué intentaron hacer en Río de Janeiro con la narrativa del Comando Vermelho? O sea, técnicamente hicieron una masacre donde inocentes pagaron. ¿Y cuál era así como de, ya ven, sí se puede combatir el terrorismo de esta manera? Pero ¿por qué se la llevan más suave con Brasil? Por ser miembro de los BRICS. Ah, qué interesante, sí, claro. Entonces, muchos dicen de que, no, es que, a ver, yo pido intervención aquí en México. Es complicado, ojo, no estoy diciendo que no pueda llegar a pasar, porque, o sea, vuelvo a repetir, la política exterior de Estados Unidos es pragmática. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con México se la van a llevar un poco más relax, por así decirlo. No van a entrar de manera tan directa, o no van a tratar de entrar de manera tan directa. ¿Por qué? Porque somos de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Claro, claro. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, también es una manera de poder empezar a debilitar a la izquierda para decir, ¿sabes qué? Esto nos debería de preocupar para el 2030, ¿sabes? Sí, y como que siento que es lo que están tratando de aprovechar ahorita mucha gente de derecha para manejar esa narrativa de que prácticamente este gobierno es es la oveja negra de Estados Unidos y que todo le rechaza y están esperando que fracase el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para decir, sí, se los dije, eso es porque México no se alinea. Me queda claro que por ahí están tratando de hacer, porque a final de cuentas, hablando de coherencia, estaba viendo el comunicado de UNAM, precisamente, en donde también habla del no intervencionismo y también habla del respeto a los países y A ver, es que es la lógica lo que está llenando a México de sus palabras, cuando la cosa ilógica no me parece, y con el perdón, yo entiendo lo que vivieron de algunos pueblos venezolanos porque sí, se dieron a Maduro. ¿Y a quién pusieron? Y ahora, además de quién pusieron la declaración de nos vamos a cobrar casi a lo chino el petróleo, y hasta que nosotros decidamos que hay democracia les vamos a abrir. Entonces, perdón, no quiero ser grosero y respeto que es otro país, pero ¿qué están celebrando? Yo creo que deben estar preocupados, ¿no? Fíjate que ahí es un punto muy interesante. A ver, Estados Unidos respeta la estructura estatal y gubernamental. Sí, sobre la vicepresidenta, ¿no? Exactamente. La digo, respeta entre comillas, tras una amenaza, ¿no? De que, a ver, o sea, y lo ha dicho. Sí. A ver, Delcy Rodríguez, si tú no haces lo que nosotros decimos... Te toca igual. Y peor, ¿no? Le dijo, a ver, te toca peor que Maduro, ¿eh? Pues sí, entonces obviamente acepta, pero ¿bajo qué? Y entonces, fíjate que aquí lo interesante es concatenarlo con lo que está pasando en Groenlandia. Ah, ok. Ahí va. A ver, en Groenlandia pertenece a la zona del Ártico. ¿Y qué crees? Que hay una guerra silenciosa. Ok. Sí. Y entonces, ¿por qué dice Trump? A ver, yo necesito Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional. Claro que cuando empiece el lamentable deshielo de todo lo, digamos, de todo el manantial congelado que hay. Tiene en Groenlandia, pues es un lugar pequeño en realidad. Ahí se alberga la cuarta parte del gas natural que puede tener. Sí, claro, es lo que va a pretender, claro. Hay pozos petroleros. Sí. El riesgo también que hay virus y bacterias que se congelaron hace miles de años. Que pueden liberarse. Y que pueden liberarse, ¿verdad? Pero si vemos la geografía, Rusia tiene 40 bases navales en lo que es el Ártico. Evidentemente el que menos tiene es Estados Unidos. Por supuesto. Porque incluso China ya está dentro con rompehielos, Noruega, Dinamarca, Islandia, y entonces interesante la postura que maneja el gobierno de Dinamarca diciendo, ¿cómo es que un miembro de la OTAN va a atacar a un miembro de la OTAN? Sí, entonces técnicamente se rompe la alianza. Claro. Pero también vemos que Donald Trump dice, a ver, yo a la OTAN la estoy alimentando, Estados Unidos, ahora sí que la OTAN debe estar agradecido con Estados Unidos, porque eso es lo que le está salvando. Y otra de las cosas también que no se voltea a ver es el contrapeso de la organización de Shanghái en China. Ok. Entonces, o sea, ya se ve claro. Mira, yo te estoy entendiendo y quiero más o menos para digerirlo para el auditorio.
Este conflicto de Venezuela, entonces, no es un conflicto solamente latinoamericano, es un No. conflicto totalmente global, es lo que nos estás planteando. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿la historia se debe de cortar en rebanadas? Y a partir, como dices, desde el 73, como ahorita bien nos acabas de hacer la referencia de por qué desde ese entonces las guerras se decían que era por terrorismo, pero en realidad buscaban recursos, hasta ahorita con el tema de Groenlandia, que nos estás diciendo muy bien, que también es por un tema de recursos, Claro. y se está preparando una guerra ahí, si no es como dices, se está llevando una silenciosa, a final de cuentas. Yo ya nada más quisiera, para cerrar este tema, mi queridísimo Imanol, que, bueno, para el público, ¿no? Yo quisiera que no estuviéramos con la preocupación, porque si no, va a empezar a ver también problemas económicos. La gente va a decir, no, saco Milán y me voy a China, ¿no? Fuga de capitales, ¿no? Sí, o sea, yo creo que también de alguna forma me parecería muy deleznable, no tengo otra palabra, que la oposición se suba en este riel simplemente Es lamentable. para tratar de golpear un gobierno que a final de cuentas, si la razón, la lógica nos atiende, está haciendo lo correcto. En ningún momento tampoco ni le he dicho demandas a Donald Trump en el sentido de ofenderlo, ofender al país ni nada, simplemente se ha puesto en una línea de lo que debe ser. Y a mí me parece terrible que la oposición está mandando señales terribles, memes bajo. memes que yo Sí, digo, no, oigan, o sea, ¿en serio que tenemos que trabajarlo de esta forma? ¿Qué le puedes decir al ciudadano ahorita? ¿Realmente habría una preocupación de que sucediera esto mismo en México en estos días? No, a ver, la historia de Venezuela y de México, si bien somos hermanos latinoamericanos, digo, dentro de la aspiración de Bolívar, ¿no? De la Gran América, Claro. son historias muy diferentes, muy, muy diferentes. Aquí sí lo expreso y lo comento como tal. A ver, yo igual suscribo lo que dijo nuestro dirigente nacional, el profesor Alberto Anaya, y lo que dice nuestro dirigente estatal, Valeria Flores, ¿verdad? Del Partido del Trabajo. Es, a ver, lo que se requiere ahorita es unidad nacional. Por supuesto. De hecho, eso es nuestro lema, ¿verdad? Unidad nacional, todo el Así poder al pueblo. Se requiere unidad nacional. ¿Por qué? A ver, es preocupante que muchos congresos estatales no estén sumando un posicionamiento. ¿Por qué? Porque la diplomacia local de cada estado también ayuda, también sirve. Claro. Y entonces, al ciudadano, ¿qué le podría decir? A ver, primero, conservar la calma, escuchar y entender bien las narrativas, ver que este conflicto, lo que pasa en Venezuela, no es nada más una coyuntura, sino es un tema estructural. Lamentablemente la geopolítica está viviendo sus momentos de realismo político más intensos, ¿verdad? O sea, que no sorprenda, a ver, digo, es que es mucha la información, ¿no? Con lo que dices, o sea, lo que tienes que reflexionar, porque ¿qué es lo que está pasando ahorita en los países, la ruta del Sahel, en Malí, todo, Nigeria, Níger? Ok. A ver, Francia se alimenta de materia nuclear de todos esos países. El movimiento de las buenas está diciendo, ¿sabes qué? No. Resultado, bombardea el Estado Islámico al norte de Nigeria. Qué casualidad, ¿no? Pero sí, no, bueno, pues. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, Zelensky lo dijo. Pues si Estados Unidos puede hacer eso con los dictadores, en su afán de querer combatir a Rusia, pues sabe qué hacer, ¿verdad? Pero si tú le ves el semblante, es de... No, oh, mi Dios, no sé. Oh, mi Hola Dios, soy yo de nuevo, ¿no? Sí, no, exacto, no. O sea, oh, mi Dios, o sea, seré el próximo, ¿no? Y entonces dices, claro. ¿y qué está pasando con Taiwán ahorita también? Claro. Con claro. Taiwán, o sea, es el entramado geopolítico que ahorita lo que menos le conviene a América Latina es dividirse. Por supuesto. Claro, a ver, igual suscribo, la no intervención y el pueblo venezolano va a tener que dictaminar su propio destino. Pero eso no exime a que no podamos unirnos como latinoamericanos ahora que es más necesario. Pero claro, tampoco vamos a ser omisos a la realidad. Hay gobiernos como el de Milei, como el de que va a entrar en Chile, claro, si no me recuerdo se llama el presidente electo de Chile. Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando con Noboa, no? De hecho, fíjate que ahí también Ecuador necesitaría revisar lo que dijo Correa en su momento. Okay. A ver, cuando le proponen poner bases militares a Estados Unidos, dice, no.
yo sé cómo es el monstruo porque yo viví en sus entrañas. Claro, muy bonita frase, claro. Y entonces dices, o sea, si un presidente que empezó como izquierda y de repente se pasó a la derecha y después al centro y después un tumulto de combinaciones medio raras allá en Ecuador, pero él mismo es consciente de que Estados Unidos, o sea, una vez que lo dejes entrar, No, bueno. ya no hay marcha no hay atrás. forma. Digo, y además en Estados Unidos volvemos, y mira, y tenemos que hacer pues la recordación, bien lo dices, ¿no? Bueno, a México lo ha intervenido varias veces, no solamente con guerras, sino también, bueno, acabamos de mencionar 3 momentos históricos de intervenciones de Estados Unidos en México. De alguna forma, pues los tratados de libre comercio hacen que se mantenga todavía una relación estable y que hace que sea improbable también eso, ¿no? También estamos hablando del tema de migración, hay cerca de 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, yo creo que eso también Pero fíjate que hay una de las cuestiones también interesantes, ¿no? A ver, la migración está mutando de una manera capitalista muy fea, porque entonces es chantaje migratorio. Ah, okay. Sí, ya no es migración, no. Ya no es migración así nada más, de chantaje migratorio. A ver, ¿por qué a Turquía no lo dejan entrar a la Unión Europea? Por lo mismo. Claro. Y Turquía es la barrera con la Unión Europea de decir, a ver, en Unión Europea, en tu eurocentrismo, no quieres al mundo árabe, no te preocupes, yo te lo contengo, pero déjame entrar. Entonces, ¿cómo es que ahorita Turquía se está granjeando el respeto de los 3 poderosos, Rusia, Estados Unidos y China? Justamente conteniendo todo lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. Y sí, a ver, a la par de lo que pasa en Venezuela, lo mismo está pasando en Yemen. No, ok, también en control, claro. La pelea que se dieron, ahora sí que el tiro que se dieron entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y que ahorita la está ganando Arabia Saudita, no es una cosa menor. ¿Por qué? Porque técnicamente es una entrada de un golfo. Ah, claro. Y entonces ese golfo, el golfo de Arnés, si no me recuerdo si Arnés, no recuerdo con exactitud el nombre del golfo, pero es la entrada al Mar Rojo. Claro. Y por el Mar Rojo pues pasa un comercio infinito. Por supuesto, y el tener el control de eso es el tener el control, como dices bien, de una migración que sea conveniente, ¿no? Exactamente. Y que también es lo que pretenden de México. La frontera de México pues es un control de migración que pretenden que sea la conveniente, ¿no? Para Estados Unidos. Fíjate que leí hace rato, en la mañana, una columna que para mí se me hizo muy desafortunada, que dice, o decía la autora, pues no le queda otra de México más que seguir obedeciendo la regla de Estados Unidos, ¿no? Ah, caray. Y dices, no, a ver, no, o sea... Porque no es soberanía. Sí, la postura de México fue clara. A ver, los principios de política exterior de México, entre ellos los que más resaltan son la libre autodeterminación y la no intervención y la resolución pacífica de los conflictos. Claro. En ningún momento México va a llamar a una guerra ni que nada, porque simplemente no es la naturaleza de la política exterior mexicana. Y eso se ha obedecido sin importar el color que haya estado. Por supuesto. Ahora, que otra de las cosas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan el famoso conflicto de la venta ilegal de armas de Estados Unidos a Irán durante la invasión a Nicaragua, Ajá. Sí. ¿qué es lo que pasa? Curiosamente, ¿no? Pues durante la administración de Reagan, la sigla DEA expande las rutas del narcotráfico. Sí, Y entonces ahorita, ¿por qué la situación de querer, pues ahora sí que fregar, ¿no? De alguna manera al Estado mexicano a través de la vía del narcotráfico? Porque es una manera en la que Estados Unidos pueden entrar, ¿para qué? Para sembrar el terror y después tener una justificación de decir, ¿sabes qué? No puedes tú. Y entonces ahí es bien donde viene la declaratoria de estados fallidos y quién sabe qué tantos términos ahorita están utilizando de manera indiscriminada. Para poder determinar la soberanía de otros países que no son los suyos, ¿no? Y que al final de cuentas, mira, eso es muy bien, ¿no? México siempre ha pugnado por eso, por las armas que están colando Estados Unidos a México indiscriminadamente, que parecía que perfectamente están alimentando el mismo terrorismo que quiere combatir Estados Unidos, ¿no? Pues tan solo, o sea, tú te has de acordar, ¿no? El programa Pegasus. Sí, claro, perfecto. En auge con Enrique Peña Nieto. Y que hoy está volviendo a resurgir. Ah, qué cosa, sí. Y entonces aquí dices a ver, entonces, esto ya no es una cuestión nada más de actores centrales como lo son los estados, sino también está influyendo poderes fácticos comerciales que son las empresas de armamento. De armamentos, de armas en general, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene? Qué casualidad que el sionismo
Sí, el sionismo de sí, Israel. sí. Porque, ojo, una cosa es hablar de los judíos y Sí, del Estado de la judío, religión judía, exactamente, efectivamente, y que otra es punto y cosa aparte es del hablar sionismo, del Estado sionista. del Estado sionista como movimiento político. Claro. ¿Y cuál es su aspiración? Hacer el gran Israel. ¿Cómo? Eliminando a todo lo que huela a árabes o musulmanes. Sí, Y después va, órale, ya una vez conquistando esto, ¿por qué la presión sobre Irán? Porque es el objetivo y también el trampolín de Estados Unidos para hacerle frente desde el Medio Oriente, ya con recursos petroleros, Claro. a Rusia y a China. Y a China, claro. Y no solo con recursos petroleros, hasta con armamento. Con no, Que viene hasta acá. Y Manuel, yo sé que nos podemos seguir horas y horas platicando. Además me encanta cómo lo narras. Te agradezco mucho. Te pido que no sea la última vez. Eres bienvenido. Ya nos ha tocado participar. Ya me ha tocado también que me hagas favor de mandarnos participaciones, que yo estoy muy interesado que nos sigas empapando sobre todo de la política internacional. Y sobre todo, mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que nos ayuda a mantenernos. Bien lo dices, ¿eh? Creo que si lo que más se necesita ahorita en el país es solidaridad, Claro. y yo creo que es un llamado a la solidaridad, y a no llamar a narrativas desafortunadas por querer a veces hasta vender un periódico, ¿no? O o aumentar el rating. Creo que tenemos que realmente ahora sí tener una responsabilidad de comunicación de lo que estamos social, diciendo. política. Exactamente, social, política y de comunicación. Y Manuel, bienvenido y gracias. Muchísimas gracias, por estar amigo. con nosotros. Aquí nos vemos próximamente. Yo creo que igual el otro mes en febrero ya nos estaremos platicando a ver cómo van avanzando las cosas. ¿Cómo van avanzando las cosas? A ver de qué juzgan ahora a Maduro, porque le van a estar inventando cosas conforme vayan desapareciendo las cosas que malamente, pues como dices, nos han engañado. Sí, no, adelante, o sea, yo, qué más que encantado, ¿verdad? De poder estar aquí con tu audiencia y sobre todo, ¿no? Un último mensajito, si me lo permites, Por a la favor. audiencia, mantener la unidad nacional, es lo más fundamental y no dejarse engañar por narrativas de televisoras cuyos dueños, muchas veces, o con aliados políticos en diversos partidos, tienen un solo objetivo, ¿no? El desmembramiento de nuestro país solamente por obedecer a unos cuantos intereses. Entonces es lo más fundamental, la unidad nacional en este momento. Bueno, yo dejo un mensaje. Pues, unos nada más lo tienen interés por evadir impuestos. Imagínense el interés mucho interés que tienen por el país. O sea, no le quieren pagar y además lo quieren dar, salvar. lo quieren fregar. ¿No? Qué maravilla, ¿no? Pues muchas gracias. Yo les pido de favor cualquier comentario que le quieran hacer a Emmanuel Rodríguez, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web queretodeverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.